Ya está grabando. Entonces, a ver, ya no recuerdo. Bueno, le voy a poner aquí ejercicio 1, ¿no? Porque no recuerdo en cuál nos quedamos ayer. Ejercicio 1, encontrar la inversa para esta transformación. T de x, y igual a, le voy a poner menos y, x igual a x', y', ¿vale? Entonces, pues vamos a utilizar, digamos, no sé si sea un método, no creo que llegue a método, pero pues vamos a manipular las cosas muy parecido a como lo hicimos ayer, ¿no? Tenemos lo siguiente. eh, en primer lugar, observando esta igualdad de acá, acuérdense que x', y' es el transformado del punto x, y, ¿no? Tomo el punto x, y bajo la transformación t lo transformo en el punto x', y', que en este caso particular resulta que x' es igual a menos y que y' es igual a x, ¿cierto? Bueno, estas dos igualdades dan a entender que x' y y' están en términos de x y y, ¿verdad? Bueno, entonces estas dos ecuaciones, estas dos mismas ecuaciones o igualdades, equivalen a lo siguiente. Precisamente a que, voy a poner aquí, y es igual a menos x' y que x es igual a y'. Entonces aquí lo que estamos haciendo ya es poner a x y a y en términos de x' y y'. ¿Vale? Entonces, lo voy a poner así, por lo tanto, tenemos que, voy a ponerlo así, t estrellita o t asterisco, que al punto x', y' lo va a transformar en y', menos x', que es igual a x, y. ¿Por qué hago esto? Porque fíjense, precisamente x, la coordenada x es igual a y', la coordenada y es igual a menos x', ¿verdad? De esta parte. Y observen que, bueno, desde acá lo que estamos haciendo es, pues, bueno, la forma general de esto es que t transforma a p en p', y si yo quiero encontrar la inversa de t, entonces esa inversa tiene que transformar a p' en p, ¿verdad? Y esto es, digo, en líneas generales, es lo que está haciendo esta cosa, ¿verdad? T estrellita está transformando a p' en p. Bueno, entonces la afirmación es que, lo voy a poner así en habla, ahí pues, o qué simbolito le pongo. Bueno, sí, sí, ya, en habla. Que T estrellita es igual a, T estrellita es igual a T a la menos 1, y hay que comprobarlo. Hay que verificar, bueno, sí, ¿no? Checar que sí. Fíjense qué es lo que está haciendo, bueno, a ver, voy a compartirles una imagen tantito. A ver, permítanme, quiero ver si la puedo copiar. A ver, permítanme. No, mejor la paso directamente aquí. Fíjense,
Fíjense, lo que está pasando es que la transformación T, lo que está haciendo, la primera que di, es que a este punto P de la forma X, Y, lo está transformando en el punto menos Y, X, ¿verdad? Eso quiere decir que, por ejemplo, que, bueno, efectivamente, esta altura que es Y, ¿sí? La está pasando que, bueno, esta altura que es Y, que está en el eje precisamente en el eje vertical, la transformación T está pasando a esta altura en una longitud horizontal, es decir, en el eje X, pero negativa. Por eso aparece aquí el menos Y. Y esta longitud horizontal, la transformación T la transforma en esta altura vertical. Por lo tanto, este triangulito y este triangulito, pues son congruentes, ¿verdad? Son triángulos congruentes. Y este punto de aquí, precisamente, es el transformado. Aquí le puse T7, ¿no? Pero bueno, ahorita le acabo de poner T. Es el transformado de P, que es P'. Entonces, lo que está haciendo la transformación T, la que acabo de escribir, es rotar, es una rotación del plano por un ángulo de 90 grados, ¿vale? De hecho, este es precisamente P' es el ortogonal de P, tal cual lo definimos, no sé si recuerden eso, ¿no? P' es el ortogonal de P. Ahora, es natural pensar que precisamente si T está rotando a este punto P por un ángulo de 90 grados y lo transforma en P', ¿sí? Pues que la transformación inversa tome precisamente a P' y lo rote por un ángulo de 90 grados, pero en el sentido de las manecillas del reloj. O sea, un giro negativo, ¿verdad? Y ahí está, la transformación T gira hacia acá y la inversa gira hacia acá. De tal modo que la transformación T transforma P en P' y T inversa transforma P' en P, ¿vale? ¿Y qué es lo que está haciendo la T estrellita? Pues precisamente lo que está haciendo es, observando el dibujito, lo que está haciendo T estrellita es precisamente el trabajo de T inversa, ¿sale? Eso es lo que está haciendo T estrellita, el trabajo de T inversa. De ahí que viendo el dibujito, pues uno de inmediato diga, pues sí, ¿no? T estrellita es T inversa. ¿Cómo podemos comprobarlo? Pues bueno, podrían hacer observaciones geométricas, lo cual sería válido, pero pues también lo podemos hacer de manera, digámoslo así, algebraica, y entonces, pues comprobar lo que ya les he propuesto desde antes, ¿no? Que estas composiciones tienen que dar la identidad en el plano, ¿vale? Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Y es muy sencillito de comprobar, no hay nada de dificultad en ello. Bueno, entonces, continuando con más ejemplos, no sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario, algo que quieran señalar. ¿Sí quedó claro esto? Es sencillito, ¿no? Pero igual, si no quedó claro, pues pueden comentarlo. Bueno, a ver, otro ejemplo. Uh, ejemplo 2. Consideremos, bueno, vamos a tomar a t de x, y igual a x, x, ¿vale? Entonces hay que verificar que t no es biyectiva. O sea, que es singular. ¿Ok? Entonces, un dibujito más o menos de lo que está haciendo esta T es el siguiente. Voy a subir aquí un poco. Lo tomo en blanco. Voy a tratar de dibujar. Hagan de cuenta que ahí tengo, imaginen, ¿no?
no lo es, pero a ver. Imaginen que esta es la identidad, ¿no? Hagan de cuenta que esta es la identidad. Hagan de cuenta que esta es la identidad. Y entonces, lo que estamos haciendo, lo que está haciendo esta transformación T, esta que acabo aquí de escribir, lo que hace es, si yo tomo, digamos, tomo un punto de la forma, a ver, más o menos así lo pongo, un punto de la forma XY, aquí está P de la forma X, Y, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo esta transformación? ¿Qué le hace la transformación a ese punto P? Pues lo que hace es como que bajarlo acá, ¿verdad? Bajarlo acá para precisamente tener el punto X, X, que es el transformado de P bajo T, ¿vale? Entonces, si observan, si ponen un poquito de atención, bueno, es unas observaciones muy sencillas. Digamos, si aquí tengo voy a ponerle así, Z, a ver, ahí está, así, Z, W, pues resulta que cuando bajo aquí, voy a obtener precisamente el Z, ¿verdad? Así que voy a tener ZZ. Entonces, lo que está haciendo esta transformación, si lo piensan un poquito, lo que está haciendo esta transformación es que cualquier línea eh, perpendicular al eje X, ¿sí? Cualquier línea perpendicular al eje X, la colapsa precisamente en su intersección con la identidad, ¿no? Toda esta línea de aquí la va a colapsar hasta llegar a este punto. Toda esta línea de aquí la va a colapsar hasta llegar a este punto. Toda esta línea de aquí la va a colapsar hasta llegar a este punto. El eje Y lo colapsa hasta llegar al origen, ¿verdad? Entonces, esa es una transformación, esta es lo que está haciendo la transformación T, está colapsando el plano de esta forma, ¿verdad? De manera vertical. Sí, más o menos está claro lo que estoy diciendo. Entonces, por un lado, si observan, es inmediato que la transformación T no es suprayectiva. ¿Por qué? Porque su imagen es precisamente la línea roja, la identidad. Cualquier punto que yo tome por acá, cualquier punto que esté fuera de la identidad, definitivamente la transformación T no lo va a alcanzar, no va a alcanzar ese punto. No va a haber un punto del plano que bajo T alcance un punto de por acá, ¿no? ¿Sí están de acuerdo con eso? De ahí que esta T sea que sea no suprayectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Precisamente por el colapsamiento que está haciendo, ¿verdad? Lo que está haciendo es, por ejemplo, si yo tomo T de, digamos, de 5,1 y tomo T de 5,2, para simplificar las cosas, pues ambos puntos son transformados en el 5,5 y esto significa que T no es inyectiva. ¿Sí están de acuerdo con eso? El punto, ¿dónde lo escribo? Lo voy a escribir aquí, ¿no? Que está un poquito desordenado, pero bueno. El punto existe, sería en forma de pregunta, ¿no? Existe X, Y, tal que T de X, Y sea igual a 3,2, pues claramente no, ¿verdad? Y eso es precisamente a lo que me refiero con que si tomamos un punto de por acá o de por acá, cualquier punto que esté fuera de la identidad, pues ya, simplemente la T no lo va a alcanzar, ¿sale? Entonces, este es un ejemplo de una transformación que es singular, es decir, es no biyectiva porque ni es inyectiva, ni es suprayectiva. ¿Todo queda claro hasta aquí? ¿Alguna duda, algún comentario, algo que quieran señalar, algo que quieran decir? Sí, lo segundo es lo de que no existe alguna entrada que tenga diferentes coordenadas bueno, que tenga diferentes números
como el 3,2, eso, la consecuencia es que no sea suprayectiva, ¿verdad? Efectivamente, la consecuencia es que no es suprayectiva, que esta T es no suprayectiva porque simplemente la manita, no hay No un abarca punto, todo el codominio, por así decir. ajá, exactamente, lo que abarca, de hecho, es solo la línea, o sea, la imagen, el codominio de T, de la transformación T, el codominio de esta transformación T es todo el plano, ¿verdad? Es todo R2, pero su imagen consiste únicamente en la identidad, ¿verdad? Pues aquí está, ¿verdad? Su imagen consiste en la identidad. Entonces, pues uno dice, ah, pues claro, si yo tomo un punto por acá, ese punto simplemente no lo va a alcanzar, no va a haber un punto en el dominio, no va a haber un punto en R2, de tal modo que cuando le aplique T a ese punto, caiga aquí. No lo hay. ¿Por qué? Porque la imagen solamente es esto de acá y ya. Esta es la imagen. Y precisamente cualquier punto que yo tome de aquí de la forma X, X, Y va a ser de la forma X, X. O sea, la primera y la segunda coordenadas deben de ser iguales y este no es el caso, ¿verdad? Entonces de ahí que este punto no sea parte de la imagen de T, hay una infinidad de puntos que no son parte de la imagen de T y de ahí que T sea no suprayectiva, ¿vale? Bueno, creo que ya quedó claro o alguien más tiene algún comentario, alguna duda. Creo que no, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. A ver, permítanme, voy a moverme. Sí, aquí. Ahí está. Bien. eh, Ahora vamos a algo un poquito más interesante. Igual con ejercicios, pero vamos a ahora proponer, sería el ejemplo 3. Sí, ¿verdad? Ejemplo 3 sería lo siguiente, ¿no? Proporcionar un ejemplo de transformación, eh, ¿qué será? Inyectiva, pero no suprayectiva, ¿vale? Fíjense, eh, bueno, digo, ahorita con el enunciado del ejemplo 3, ustedes ya pueden estar tratando de imaginar, eh, ya sea de manera intuitiva, haciendo ahí maromas geométricas en su mente, para ver cómo transformar el plano en algo bueno, transformar el plano de tal modo que su transformado no abarque todo el plano, precisamente porque bajo la idea de que sea no suprayectiva, y ahí se les pueden ocurrir ahorita un montón de cosas, ¿no? A ver, quizás de manera intuitivo geométrica o estén intentando dar una formulación analítica, ¿verdad? Bueno, yo aquí en este ejemplo voy a proponer precisamente una forma de transformar el plano, de tal modo que su transformado no va a alcanzar a completar todo R2, así como el ejercicio pasado, que el transformado del plano no alcanzaba a completar todo R2 porque su transformado era pues simplemente la identidad. La transformación anterior transforma todo el plano en la recta identidad, ¿verdad? Es una transformación algo fuerte, ¿verdad? Es un colapsamiento algo fuerte del plano. Bueno, entonces voy a tratar de escribir aquí mi idea. Habrá un ejercicio semejante a este, pero ustedes, la tarea examen, y ustedes tendrán que proponer otro ejemplo, ¿no? Ahí van a tener que echarle un poquito de imaginación. Pero para que más o menos se den una idea de cómo pueden ir pensando este tipo de cosas, es que yo voy a proponer mi primer ejemplo, ¿no? Imaginemos lo que, a ver, lo escribo, imaginemos, a ver, una transformación que convierta a todo el plano cartesiano en algo, lo voy a escribir así, sí, bueno, espero que se entienda, en algo dentro
de la circunferencia unitaria centrada en el origen. ¿Vale? Bien, entonces la idea es meter a todo el plano cartesiano, a ver cómo, meter a todo el plano cartesiano dentro de la circunferencia unitaria centrada en el origen, ¿vale? Esa es la idea, esa es la, digamos, la idea intuitivo-geométrica, cómo lo hacemos, cómo podemos hacer ese tipo de transformación. Entonces, mi propuesta de transformación es la siguiente, sea T de R2 en R2 tal que al punto X, Y lo transforme en X sobre la norma de X, Y más 1, Y sobre la norma de X, Y más 1. ¿Vale? Esa es la idea. Ahora, ¿por qué propongo X sobre la norma de X del vector X, Y más 1 y Y sobre la misma norma más 1? Porque eh, estarán de acuerdo que si yo tengo un vector en general anclado en el origen, eh, por muy largo o muy corto que sea, a ver, más o menos voy a tratar de hacer un dibujito. Permítanme. Hagan de cuenta que ahí está hagan de cuenta que es la circunferencia unitaria. Sí, todos ven, ¿verdad? El dibujito que estoy haciendo. Sí, sí, sí se ve. Excelente. Ahí está más o menos, ¿no? Bien, entonces, cualquier vector que yo tome, anclado en el origen, digamos que es el vector A, si lo divido por su norma, eh, será un vector paralelo a A, naturalmente, tendrá el mismo sentido, solo que ya estará viviendo la circunferencia unitaria, ¿verdad? La circunferencia unitaria. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo todos ustedes? ¿Todos están de acuerdo con esto? Perfecto, gracias Julio. Julio Robles, excelente. Esto está diciendo, por ejemplo, que incluso cualquier vector que esté metido, cualquier vector que esté metido que tenga norma menor a 1, cuando lo divido, cuando lo divido por su norma, ¿sí? Porque incluso un vector que esté aquí dentro de la circunferencia unitaria, cuando lo divido por su norma, pues precisamente voy a caer. Bueno, está más o menos, ¿no? Voy a caer a la circunferencia unitaria, ¿verdad? Si este es B, pues este es B entre la norma de B, ¿sale? Entonces, podríamos incluso nosotros presentar una transformación que, que a todo el plano, pues lo colapse la circunferencia unitaria. ¿Sí están de acuerdo todos con esto? Esto es una sugerencia, ¿no? Pero, bueno, es una idea, ¿no? Entonces, si yo lo que estoy buscando es transformar el plano en algo que esté dentro de la circunferencia unitaria, o sea, que todo esto lo meta aquí,
¿sí? Entonces, pues puedo utilizar una idea semejante a esta que les estoy señalando, pero si quiero que la norma sea más chiquita que 1 del vector transformado, hagan de cuenta que este es A y este es su transformado, así lo pueden pensar. Si yo quiero que la norma sea más que la norma del transformado sea más chiquita, pues de ahí que en una primera aproximación, pues se me ocurra entonces decir, pues ¿por qué no sumo un 1, verdad? En lugar de simplemente dividir por la norma, ¿por qué no sumo 1? Y vamos a ver qué pasa. Es una primera aproximación, nos vamos aproximando a lo que buscamos. Igual puede ser que de manera inmediata a ustedes les brille el cerebro y digan, pues ya sé, esta es la fórmula, o esta es una de las posibles fórmulas, ¿no? O sea, Pero, ¿mande? o sea, sí, al dividirlo entre la norma, o sea, se queda en la unitaria, pero ¿para qué le sumamos eso? ¿Mm? ¿Para ¿Para qué qué le qué? sumamos lo último? ¿Para qué le sumamos el 1? Precisamente para caer dentro. Bueno, la idea intuitiva es que si sumamos un 1, como esto va a ser más grande que la norma del vector x, y, en una de esas estamos cayendo dentro de la circunferencia unitaria, ¿no? O sea, no precisamente la orillita, sino dentro, ¿sí? Dentro. Porque esa es precisamente la propuesta que les tengo aquí, ¿no? Es lo que les estoy proponiendo. Crear una, Ok, ya, crear ya, una, ya, ya. sí, crear una transformación del plano, que a todo el plano lo meta hacia fuerzas, ¿no? Hacia fuerzas a la circunferencia, dentro de la Ok, circunferencia sí, pensé que unitaria, se ¿no? tenía que quedar en la frontera. Sí, no, es que Además, además, chicos, sí, perdón, además tiene que sumarle el uno porque la transformación va de R2 en R2 y no tendría que restringir el origen, que no sí, podemos claro, dividir por cero. sí, efectivamente, ¿no? Ahí es otro punto, o igual podría añadir para el 0, 0, lo mando al 0 y ya, ¿no? Esa podría ser una solución porque, bueno, no estamos pidiendo continuidad ni nada, ¿no? Simplemente una transformación del plano en el plano. Entonces, sí, como dice José, si yo no sumo el 1 y dejo así en una sola regla de correspondencia T, voy a tener problemas con el origen. Desde luego, eso se soluciona si divido, si la regla de correspondencia de T Ya. la hago por partes, ¿no? Si quito el 1, podría decir cuando x, y es distinto del 0, que sea esta cosa, pero aquí sin el 1, ¿sí? Cuando x, y sea el 0, 0, entonces lo mando al 0, 0, ¿no? Así ya ya, con eso resuelvo la situación, ¿sí? O bueno, aparentemente podría resolver la situación. Ahora bien, fíjense que también lo que se está pidiendo es que la transformación sea inyectiva y hay que ser cuidadosos con eso. Se está pidiendo que sea inyectiva, pero no suprayectiva. Entonces hay que afinar un poquito, desde luego, la regla de correspondencia que propongamos. Eh, Fíjense que, por ejemplo, esta regla, un problema que tiene, digamos, esta regla de correspondencia, aparte del 0, como dice José, es que definitivamente esta no es inyectiva, porque a este vector lo deja fijo, lo deja aquí, y a este vector lo deja en este mismo. Entonces, habría dos vectores que van a caer al mismo vector. ¿Sí están de acuerdo con esto? Entonces, ahí ya perderíamos totalmente la inyectividad. De ahí que esta transformación me sea sugerente, pero no es la que estoy buscando, dado que se me está pidiendo inyectividad, ¿vale? ¿Sí están todos de acuerdo con esto? Se me está pidiendo inyectividad, entonces tengo que ser cuidadoso. Por eso les digo, bueno, en primera instancia no se ve que esta cosa sea inyectiva, ¿verdad? Y aparentemente en una de esas sí va a jalar todo, va a colapsar a todo el plano dentro de la circunferencia unitaria. Vamos a ir viendo qué onda, qué tal, qué pasa. A ver, si no, habría que modificar las cosas. Bueno, por lo pronto como que las cosas van más o menos bien, ¿no? Voy a cambiar de página. No sé si alguien esté apuntando algo, quieren que me espere un tantito o ya el cambio. Bueno, le voy a cambiar y si quieren que me regrese, pues ya me dicen, ¿no? Bien, ¿hasta aquí alguna duda, algún comentario, algo que quieran señalar? Observemos lo siguiente. De hecho, fíjense que precisamente, se te fue el Inter, Roberto. No sé a dónde, desde dónde te habrás quedado.
O si quieres, dime y ya te digo rápido, te explico rápidamente, ¿no? Fíjense lo que voy escribiendo aquí, ¿no? Lo que comentaba es que precisamente, a ver, la norma de x, y es menor o igual que la norma, o bueno, es estrictamente menor que la norma de x, y más 1, ¿verdad? Luego, si, ajá, por lo tanto, pues, 1, bueno, a ver, permítanme, les quiero ver, a ver si, a ver si, es que estoy pensando, a ver, permítanme un momento. Sí, fíjense, la idea es que, a ver, lo escribo así y ustedes me van, a ver, es que no quiero escribir tantos detalles, ¿no? Pero a ver, ustedes díganme si están de acuerdo eh, con esto, ¿no? X cuadrada entre, eh, a ver, x, y al cuadrado más 2 veces y cuadrada es menor o igual que x cuadrada, a ver, entre la norma de x, y al cuadrado, ¿verdad? Más, a ver, y cuadrada entre la norma de x, y al cuadrado, y esto es igual a 1. ¿Sí estoy bien? Igualdad sí lo entiendo, pero lo de abajo, la última igualdad no, porque es igual a 1. Es a ver, porque, ajá, si yo divido, esto sería, pues sí, esto sería igual, esta parte de acá sería igual a x cuadrada más y cuadrada entre la norma de x más y al cuadrado, ¿quién es? Es el cuadrado de la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, que es x cuadrada más y cuadrada, ¿verdad? Pues esto es igual a 1. Bueno, esto teniendo en cuenta cuando el vector x, y es distinto de 0. Claro que, bueno, esta desigualdad pues tiene sentido cuando x, y es distinto de 0, ¿no? Ahí es donde tiene Sí, sentido ya. observar esto. ¿Sí están de acuerdo todos con esto? Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Precisamente porque esto me está diciendo esta desigualdad de aquí. Solo no vaya a borrar la explicación, Sí, por no, favor. no, 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 no voy a borrar nada. Esta desigualdad la pongo así en rojito. Lo que me está diciendo es que precisamente que la norma, es que estoy analizando bien lo que estuve pensando para que no les voy a decir una tontería aquí, que la norma de la imagen de x, y bajo t, efectivamente es menor o igual que 1, ¿no? A ver, lo voy a poner por acá. La norma de t, x, y es menor o igual que 1. ¿Sale? Entonces, de hecho, sería estrictamente menor a 1. ¿Sí están de acuerdo? Si x, y es distinto de 0, entonces esto es estrictamente menor a 1, ¿cierto? Esta desigualdad es estricta, ¿o no? No, bueno, no lo veo. ¿O alguien más qué opina? ¿Alguien más cree que esta desigualdad es estricta o es menor o igual?
Ah, la que ya habíamos tenido, ¿no? De arriba. Ajá, esta de aquí. Ah, sí, sí, sí. ¿Sí están de acuerdo todos? ¿O hay alguien que no esté de acuerdo? Sí, es menor estricto, ¿no? Si me equivoco, díganme, chicos. Ahí está, es menor estricto. Entonces, en principio, fíjense que vamos como que cumpliendo con los requisitos, ¿verdad? Esta transformación, al menos, pues sí, lo que está haciendo, mínimo, lo que está haciendo es agarrar todo el plano, sí, todo el bonchezote infinito que es el plano, y lo está metiendo en una región finita, ¿verdad? Relativamente chica, bueno, chiquita en comparación de todo el plano. Desde luego es una transformación bastante brusca, ¿cierto? Es bastante brusca, está deformando muy feo el plano. Estaría interesante, por ejemplo, ver entre varios detalles, por ejemplo, cómo transforma esta transformación, cómo modifica una recta en el plano, ¿no? ¿Cuál es la imagen? La imagen de una recta en el plano, pues dentro de la circunferencia unitaria, ¿sí me voy a entender? Sí, creo Eh, que sería como un rayo, ¿no? Más o Sería menos. como una especie de rayo. Eso estaría interesante de checar, ¿no? Ya más adelante checaremos ese tipo de este tipo de cosas, ¿no? Cómo se transforman los objetos geométricos bajo una cierta transformación. Eso está interesante, ¿no? Bueno, entonces, hasta aquí, ¿algún comentario, alguna duda, compañeros, compañeras? Bueno, y esta desigualdad a ver, esta desigualdad es, a ver, lo voy a detallar un poquito más que para vectores no nulos. X, Y, se tiene esto de acá, ¿no? Bueno, eh, a ver si más o menos voy a escribir el significado de esto, una aproximación. Esto significa que cualquier punto fuera de la circunferencia unitaria no puede ser alcanzado, lo voy a poner así entre comillas, por T, ¿verdad? Precisamente el cálculo anterior nos está diciendo que toda la imagen de T va a estar metida dentro de la circunferencia unitaria. Por lo tanto, cualquier punto, cualquier vector que tenga norma estrictamente mayor, norma, incluso los que tienen norma igual a 1, no van a ser alcanzados, no van a ser imagen de algún punto de R2 bajo esta transformación T. Entonces, esto ya nos dice que T no puede ser suprayectiva, ¿verdad? Por lo tanto, es un fenómeno semejante, ¿verdad? Al ejemplo anterior de cómo se colapsa el plano en la identidad. Por lo tanto, T no es suprayectiva. ¿Vamos bien todos? ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Excelente, vamos a continuar. Ahora bien, conviene, bueno, fíjense, ya cumplimos dos requisitos. El primero es que sea no suprayectiva, ¿no? Bueno, a ver, el primer requisito, que es lo que yo, digamos, parte de mi imaginación, era meter a todo el plano dentro de la circunferencia unitaria, precisamente por el primer requisito de la no suprayectividad, ¿verdad? Si yo meto todo el plano, en una región restringida del mismo plano, entonces definitivamente ahí ya no voy a tener suprayectividad. ¿Están de acuerdo con eso? Esa es la idea base, ¿no? Si se les pide que no haya suprayectividad, pues entonces tienen que imaginar una transformación del plano que precisamente lo transforme en algo restringido en una región acotada del plano. ¿Sale? ¿Vamos todos bien con eso? Y Sí. es de ahí que se me ocurriera pensar en meter todo el plano en la circunferencia unitaria. Alguien hubiera dicho, pues mételo en un rombo, o mételo en un cuadrado, o en un rectángulo, o
o yo qué sé, ¿no? Y no necesariamente centrado en el origen, o digo, esto que lo que yo estoy haciendo no es precisamente lo que el único modo de proceder, es solo una sugerencia. Pero por eso es que les voy a dejar un ejercicio semejante a este, para que ustedes piensen otras posibilidades. ¿Vamos bien hasta acá? Continúo. Entonces, ya, con esto T no es su proyectiva. Ahora vamos a ver qué onda con la inyectividad. Supongamos que sean X, Y y X', Y', no nulos, tales que T de X, Y sea igual a T de X', Y'. Vimos la observación que hicimos hace un momento es que si yo hubiese tomado a T como aquella que transforma a todo vector en ese mismo vector dividido por su norma, definitivamente esa no es inyectiva, ¿verdad? Entonces no estaría cumpliendo con este otro requisito, la inyectividad. Bueno, bien, entonces fíjense que esto significa que 1 entre la norma de X, Y más 1 por Lo vamos a hacer por contradicción, ¿verdad? no, bueno, no, creo que no. A ver, ahorita lo voy desarrollando y vemos si puede salir de manera directa. Ok. A ver qué sale, ¿no? Ahorita vamos viendo a ver qué sale. Uno entre la norma de X', Y' más 1 por X', Y'. ¿Va? ¿Hasta ahí todos bien? Eso es lo que significa, ¿verdad? Esta igualdad de aquí. ¿Qué es lo que podemos, por ejemplo, deducir de esta segunda igualdad, ¿no? Bueno, que es equivalente a esta primera. Bueno, si ponen un poquito de atención y reflexionan un poquito, lo que está diciendo esta igualdad es que, por ejemplo, X', Y' es un múltiplo escalar de XY. Desde luego, lo opuesto también es cierto, que XY es un múltiplo escalar de X', Y'. ¿Sí? ¿Están de acuerdo todos? Es decir, X, y X', Y' deben encontrarse, están en la misma línea, están viviendo en la misma línea. Y además tienen además de que tienen la misma dirección porque están viviendo en la misma línea, tienen el mismo sentido. Tienen el mismo sentido porque este factor y este factor son positivos. Acuérdense, los factores positivos no cambian el sentido de los vectores. Entonces, están viviendo, de hecho, así, digamos, algo así. Si por acá anda XY, entonces digo, es un ejemplo. Entonces, lo voy a poner aquí a un ladito, ¿no? Entonces, por acá anda viviendo X', Y'. ¿Sale? Disculpe, lo del mismo sentido sí lo entendí, pero lo de que son múltiplos, ¿por qué? Sí, simplemente, por ejemplo, pásalo dividiendo y ya tienes X, Y igual a un cierto factor por X', Y', ¿no? Ah, ya, sí, es cierto, ¿Sí? sí. ¿Sí? Sí, ya, gracias. Ok, entonces, bueno, lo tomo yo así, que X', Y' es un múltiplo de XY, o sea que estoy tomando a le estoy pasando para acá, ¿no? Mentalmente. Ajá. Entonces, a ver, lo escribo. Sí, más o menos queda claro lo que estoy diciendo. Lo voy a escribir aquí. Fíjense, son observaciones muy sencillitas, ¿no? Con base en lo que ya hemos aprendido de geometría analítica sobre vectores, múltiplos, vectores paralelos, etcétera, ¿no? Entonces,
X', Y' es un múltiplo escalar de X, Y. Definitivamente, perdón por mi forma de expresarme, no es lo que ahorita se me va ocurriendo para que más o menos quede coherente lo que les estoy diciendo, ¿no? Definitivamente, XY y X', Y' deben encontrarse en la misma línea y deben tener el mismo sentido. Ah, eso era porque eran múltiplo uno del otro, ¿no? El vector, Sí, por eso. Ah, ok. efectivamente, sí. ¿Sí están de acuerdo todos con esto? ¿Todos están de acuerdo con esto? Entonces, ajá, es que, fíjense, lo que estamos diciendo, o sea, fíjense, en pocas palabras, otra forma de verlo, es que este vector, por ejemplo, todo este vector, o sea, el X, Y multiplicado por visto como un vector, es un múltiplo de este vector, ¿verdad? Pero, a su vez, este vector, o sea, este vector está viviendo en la misma línea que X, Y. Y resulta que X', Y', a ver, permítanme, es que para no hacer los bolas. Sí, este vector es un múltiplo de del X, Y, del X', Y', o sea, todo este es un múltiplo de X', Y', y además X, Y, pues naturalmente vive en la misma línea que ¿verdad? Porque este es un múltiplo de X, Y. Por lo tanto, X, Y debe ser un múltiplo de X', Y'. Sí, creo que lo dije bien. Espero no haberles hecho bolas, ¿no? Este vector es un múltiplo de X', Y', por este factor, pero a su vez, este es un múltiplo de XY, por lo tanto, XY debe de vivir en la misma línea que X', Y', y por lo tanto, pues, uno es un múltiplo del otro, ¿no? Digo, es otra forma de decirlo. Espero que eso ayude un poquito, ¿no? Y bueno, entonces, existe alfa mayor a 0, precisamente porque XY y X', Y', viven en la misma línea, uno es un múltiplo del otro, existe lambda mayor a 0, tal que X' es igual a alfa veces X y Y' es igual a alfa veces Y. Y además alfa es estrictamente mayor a 0 precisamente por lo que acabamos de señalar, ¿no? Que X', Y' y XY tienen el mismo sentido. Además de la misma dirección, están apuntando en el mismo sentido. ¿Sí? ¿Hasta aquí todos vamos bien? ¿Hasta aquí queda claro lo que estoy diciendo? ¿O hay alguna duda? ¿Algo Sí, que no quede claro? Ok, perfecto. quizá lo del cero, ¿no? ¿Mm? Porque todo es múltiplo del cero más o menos, en ese caso. Todo es No, por la... No sé, que alfa fuera... Se podría dar el caso que también alfa fuera igual a cero, digo. que También se alfa fuera seguiría 0, dices. cumpliendo, ajá. Entonces estaríamos hablando de los vectores que tanto X, que alguno de los dos sería, bueno, por ejemplo, en este caso X' y Y' tendrían que ser 0 y estaríamos hablando, ajá, exactamente lo que dice Julio Robles, ¿no? Ya, sí, Porque en un principio estoy pidiendo que X', sí, Y' y XY cierto, sean sí. no nulos ambos, ¿no? Y si alfa es 0, entonces, así como estoy poniendo estas ecuaciones, X' y Y' tendría que ser 0 y estaría hablando del vector nulo, ¿verdad? Y cosa que no, que estoy quitando un ratito de mi discurso. Bueno, sí, ¿alguna otra duda, algún otro comentario? Creo que no, ¿verdad? Bueno, continúo. Entonces, a ver, ya dicho esto, lo que tenemos es que, a ver, le voy a poner aquí, a donde estaba.
Sí, a esta le voy a poner estrellita. Bueno, sí, estrellita. Ya puse muchas veces el asterisco. Estrellita, ¿vale? Entonces, en vista de estas dos últimas ecuaciones, podemos decir que, por lo tanto, la expresión estrellita se puede expresar como uno entre la norma de x, y más 1 por x, y igual a alfa entre alfa por la norma de x, y más 1 por x, y. O sea, estoy haciendo la sustitución de x' y y' por alfa veces x y alfa veces y. ¿Sale? Es lo único que estoy haciendo. Bueno, entonces, fíjense que si yo paso esta parte, si esta parte la paso para acá, entonces podría yo, digamos, sacar a x, y. ¿Y qué es lo que tendría? Que este número real menos este número real multiplicado por x, y es igual a 0, ¿cierto? ¿Todos estamos de acuerdo con esto que estoy diciendo? Y si recordamos una propiedad de los vectores, es que si de casualidad yo tengo que alfa por un número real alfa por un vector b es igual a 0, entonces o bien el alfa es 0 o bien b es 0. Alguno de los dos necesariamente tiene que ser 0. En este caso, x, y es distinto de 0 por hipótesis, ¿verdad? Por lo tanto, uno entre la norma de x, y más 1 tiene que ser igual a alfa veces alfa por... ¿Sí están de acuerdo? Y de aquí se sigue hagan las cuentitas y van a obtener que alfa necesariamente es 1. ¿Vale? Hagan ahí las cuentitas y van a ver que alfa es 1. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que es decir, x, y es igual a x', y'. Por lo tanto, t es inyectiva. ¿Sale? ¿Sí están de acuerdo con esto? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran señalar? Sí, yo sí estoy de acuerdo con las cuentas y todo, pero no porque del hecho de que el alfa sea 1 significa que sea inyectiva la transformación. Porque, por esto, ¿no? Si alfa es 1, entonces x' es igual a x y y' es igual a y, ¿no? O sea, estaríamos diciendo bueno, la habíamos supuesto como diferentes, ¿no? Pero llegamos a que eran las mismas, x' y x, o sea, el mismo. Bueno, no necesariamente que fueran diferentes, ¿no? Simplemente dijimos bueno, aquí depende cómo lo observes, ¿no? Aquí yo simplemente digo sean xy y x', y' no nulos tales que se da esta igualdad, ¿no? No estoy diciendo, y vamos a suponer que son diferentes, ¿no? Ok. O sea, como que dejo abierta esa posibilidad de que sean diferentes o no. En este Ok. caso no estoy pidiendo, si explícitamente dijera yo que sean diferentes, entonces sí diría, pues, contradicción, ¿no? Pero como no estoy suponiendo que son diferentes, entonces, pues no, en realidad no hay una contradicción de fondo. Ya. Pero bueno, entonces al ser el alfa 0, que diga igual a 1, llegamos a que son iguales. Sí, efectivamente, ¿no? Ok, ya. Por esta parte de aquí, ¿no? Como que en un principio no estamos seguros de si son iguales o no, lo dejamos abierto, o sea, no estamos diciendo sean diferentes, no hay necesidad como yo lo veo así, no hay necesidad de anteponer la hipótesis de que sean necesariamente diferentes en un principio. Simplemente tomé este vector,
el XY y tomo el X', Y', en una de esas tomé el mismo, no lo sé, de tal modo que lo único que sé de ellos es que su imagen bajo T es la misma. Y entonces llego a que, pues en realidad tomé el mismo vector, ¿no? Sí, a que si sus imágenes son las mismas, necesariamente en el dominio son las mismas también. Y por eso son Exactamente. inyectivas. Exactamente. Esa es una de las formas de ver la inyectividad, ¿no? Que si f de x es igual a f de y, entonces x es igual a y, ¿no? O que si x es distinto de y en el dominio, entonces f de x es distinto de f de y, ¿no? Son las dos formas. ¿Sale? Entonces, ¿sí están Sí. de acuerdo todos? Sí, efectivamente, ¿no? Alfa es positivo precisamente porque la conclusión que llegamos es que XY y X', Y' van en el mismo sentido. Si alfa fuese negativo, estarían en distintos sentidos, en la misma línea, pero en distintos sentidos. Estarían apuntando en sentidos opuestos. Pero lo que analizamos es que están apuntando en el mismo sentido desde un principio. De ahí que la alfa tenga que ser necesariamente positiva. Alfas positivas preservan el sentido, alfas negativas invierten el sentido. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Ajá, es que también me quedé pensando que si los dos vectores fueran negativos, allí alfa aún tendría que ser positivo, ¿no? Porque si le pongo un menos, se invertirían los vectores, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Ya sean Sí, positivos. sí, Yo sí, aquí, sí. bueno, en este caso los puse apuntando en una dirección positiva los vectores, ¿no? Pero el otro caso es que estén apuntando ambos en dirección Ajá, que ambos negativa. sean O sea, en el negativos. dibujito, ¿no? En el dibujito nada más lo expresé como si estuvieran apuntando en dirección positiva, pero bueno, también bien lo pude dibujar aquí, pero si se dan cuenta, esta es solo una visualización, ¿no? O sea, realmente en el razonamiento no está implícito que ambos están apuntando en esta dirección necesariamente, ¿no? Solamente es una ilustración. ¿Sí me doy a entender? Ajá, sí, sí, sí. Sí, muchas Sí, gracias, profe. sí, Gracias. excelente, excelente. ¿Alguna otra duda, compañeros? Quería avanzar un poco más, pero bueno, me tardé un poco en estas cuentas y traté de darles detalles para que no les pareciera tan como sacado de la manga esto, ¿no? ¿Algún otro comentario, alguna otra duda? Si no es el caso, entonces mañana nos vemos con más ejemplos, ¿no? Bueno, rápidamente, antes de que se vayan, les pregunto, ¿están de acuerdo con el ritmo en que vamos llevando con el curso o quieren que le imprimamos más velocidad o que nos vayamos más lentos? Mientras voy concluyendo la grabación. Pues sí, bueno, para mí también vamos bien. Ok, varios